Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acudir a esta convocatoria para este evento sobre periodismo en seguridad humana, en la que participan Carmen Aristegui, a quien a nombre del director de la facultad le agradecemos mucho su disposición, su tiempo para estar con nosotros. También va a participar el doctor Edgardo Buscaglia, que como ustedes saben, después de mucho trabajo, doctor Buscaglia, para convencerlos, para director de la facultad y lo poco que pudimos hacer en el Centro de Relaciones Internacionales, finalmente lo convencimos de que estuviera un semestre dándonos le voy a permitir presentar, aunque bueno, todos ustedes, todos nosotros conocemos a las dos personas que van a estar compartiendo sus reflexiones y sus puntos de vista sobre el tema que ya mencioné. Creo que vale la pena señalar algunas cosas sobre la aseguranza de todo lo que han hecho tanto Carmen Aristegui como Edgardo Buscaglia. Carmen Aristegui es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, precisamente por esta subfacultad de Ciencias Políticas. Esperemos que algún día tenga tiempo y también pueda decir que tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ha sido conductora, comentarista y entrevistadora de diversos programas de radio y televisión. Ha moderado y ha sido conferencista en muchos y muy diversos foros académicos y universitarios a nivel nacional e internacional. Fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo 2001 en la categoría Crónica en Radio, 2004 por Mesa de Análisis y 2009 en la categoría de Entrevista. También fue galardonada con el Premio María Morse Cabot 2008, otorgada por la Universidad de Columbia, con el Premio Ondas Iberoamericana en 2006 y en septiembre de 2010 recibe la presea Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad de Glasgow de Sor Juana, entre muchos otros reconocimientos. En 2008 imparte la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, por invitación precisamente de dos verdaderas personalidades, Gabriel García Márquez y Carlos Pérez. Ese es el nivel de nuestros egresados. Y actualmente dirige y conduce el programa radiofónico matutino Noticias MBS de MBS Radio, así como el programa de entrevistas que lleva su nombre en la cadena internacional CNN en español. Es colaboradora del periódico Reforma y recientemente incursionó en Internet lanzando su portal Aristegui Noticias. Nuevamente, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Me voy a permitir ahora comentar algo del doctor Edgardo Buscaglia, que después de tantas conversaciones que tuvimos ahora ya somos amigos. El doctor Buscaglia tiene su doctorado en Derecho y Economía y cuenta con un postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social por las universidades de Illinois y de Berkeley, respectivamente. Es Senior Law and Economics Scholar de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue asesor de las Naciones Unidas y experto en materia de reforma judicial en países como Afganistán, Jordania, Pakistán, Nigeria y Colombia. Es director de Derecho Internacional y el Centro de Desarrollo Económico en la Universidad de Virginia, además de ser miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. En México ha sido profesor visitante en el ITAM
Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Acción Ciudadana y como profesor investigador, ahora ya me puede decir, de esta facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo, doctor Buscalia, que sin que suene mal, mi hija estudia en el ITAM, pero creo que es bastante más interesante ser profesor visitante en esta universidad. ¿Sí? El doctor Buscaglia estudia el impacto de los marcos legales y judiciales en el desarrollo económico. Su investigación actual se centra en los factores que afectan la integración legal y económica en los países en desarrollo, las causas de la corrupción del sector público y los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo. Su producción también es muy vasta y pues bueno, creo que lo que vale la pena en este evento es escuchar a dos personalidades como las que tenemos ahora en la facultad, y sin más le dejaría ya después la moderación de esta mesa a Fabiola, ¿sí? Le recuerdo que sea lo más directo posible para que nos contesten muchas cosas. Muchísimas gracias y sigan conmigo. De parte del Grupo Ideal, les deseamos que sean bienvenidos. Agradecemos la presentación del doctor Javier Zarco, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, y debemos de agradecer el apoyo que nos han brindado las autoridades junto con él. Un grupo de estudiantes como IDEA no habría podido hacer realidad este evento sin todo su apoyo. Muchas gracias. Asimismo, queremos agradecer al doctor Edgardo Buscaglia y a la licenciada Carmen Aristegui que hayan aceptado nuestra invitación a esta conferencia que fue organizada, como ya les dije, por estudiantes, para estudiantes, y que tiene el objetivo principal de establecer lazos entre los actores principales de la vida nacional y los estudiantes, y que ayuden a la formación de nosotros, permitiendo así una interacción real. Tenemos la certeza de que la promoción de ambientes plurales que fomenten la discusión seria desde perspectivas diversas que involucren planteamientos prácticos y teóricos, la respuesta para formar ciudadanos conscientes y estudiantes más informados. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Edgardo Buscaglia. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, UNAM. Buenas tardes, ya son 12:22. Buenas tardes. No necesito ser convencido para estar en UNAM. Ha sido un sueño hecho realidad, porque yo desde hace muchas décadas, siempre se lo comento a Carmen, porque cada vez que la veo a Carmen hablamos de mi madre. Mi madre me contaba las historias de la UNAM, lo que representa históricamente la UNAM, y siempre venimos con esta imagen de la UNAM a través de las décadas, y estar aquí como profesor visitante es un honor, de enormes proporciones, no les puedo describir. Y la segunda experiencia de haber estado encargado de un curso en el cual pude contrastar la reacción social, la reacción intelectual que tienen los estudiantes de la UNAM, el activismo intelectual y social que tienen estos estudiantes de la UNAM, que contrasta con los demás estudiantes de otras universidades de este gran país. Es realmente un desafío enorme estar frente a ustedes y al mismo tiempo un honor. Desafío porque de alguna manera ustedes me empujan a analizar aspectos ligados a la inseguridad humana que no están contemplados en el análisis teórico y empírico tradicional. Y no quiero comenzar a hablar aquí de chorros mareadores de convenciones y de leyes, porque eso lo vamos a tener en otra conferencia que damos la semana que viene, el 6 de noviembre, con un panel de colegas. A mí me gustaría concentrarme un poco en, primero, rendir homenaje a las víctimas, mujeres y hombres inocentes que han perdido sus vidas en esta obscenidad que el régimen
mexicano denomina guerra. Es una obscenidad porque se podrían haber previsto y se podrían haber evitado estas muertes. Y Carmen y un servidor hemos estado previendo y pronosticando que esto iba a suceder. Mientras los expertos, entre comillas, y pseudoacadémicos disfrazados, que eran a la vez asesores de García Luna, de la Secretaría de Gobernación, estaban cantando elogios al modelo de inseguridad humana que tiene ahora México. Y lamentablemente ahora estamos ante esta tragedia y hay que salir. No hay que seguir golpeándonos el pecho y hay que salir. Entonces a mí me gustaría focalizarnos en la salida. Y acá yo solamente soy la persona que hoy ha venido a acompañar a la licenciada Aristegui. No voy a hacer nada más que acompañarte y quiero darte algunos comentarios preliminares que de alguna manera Carmen y yo venimos conversando desde hace mucho tiempo. Intelectualmente conversando, fuera del aire muchas veces. Y aquí el tema es que la inseguridad humana no está abarcada como política pública en México. Esa es la primera tragedia. Cuando tú le hablas a los expertos en seguridad, lo que ustedes están viviendo en México se concibe como un problema de policías malos o policías buenos. Es un problema de fiscales malos o fiscales buenos. La seguridad se caricaturiza como la cantidad de homicidios dolosos que sufre este país y por lo tanto si bajan esos homicidios dolosos porque el cartel de Sinaloa se consolida en los próximos meses o los próximos años, entonces ya van a cantar victoria y ustedes van a estar más seguros. Bueno, no es así. Hay algo que se llama seguridad en un sentido integral, que es la seguridad humana. Involucra la seguridad física, por supuesto, pero involucra mucho más. Involucra la seguridad colectiva de las comunidades como Cherán, involucra la seguridad patrimonial, involucra la seguridad laboral que se ve afectada, que son seguridad ambiental, seguridad alimentaria, donde ustedes están viendo a sus hermanas y a sus hermanos comiendo basura en Oaxaca, mientras los gobernadores y la elite, la pinche elite político-empresarial mexicana vive en una orgía patrimonial mafiosa que está totalmente dejada a las leyes de gravedad de la corrupción, básicamente en este momento en México, y por lo tanto la inseguridad en un sentido global no se está abarcando. Son 58 derechos que a ustedes los asisten, que ustedes deberían estar ejerciendo todos los días, y que 44 de los 58 están siendo violados sistemáticamente por el Estado, por los actores estatales y por los actores no estatales, claramente. Pero el hecho de que estén violados por los actores no estatales no significa que el Estado no tenga responsabilidad. El presidente Calderón tiene que volver a la Escuela de Derecho y estudiar que la jurisprudencia internacional indica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos, por más que sean los actores no estatales los que los están violando. O sea que el Estado sigue siendo responsable, por más que los Zetas estén asesinando a 72 migrantes en San Fernando y las muchísimas cosas que se están observando, se están encontrando a lo largo y ancho de este gran país. Entonces, esa es la tragedia que no se está abarcando con políticas públicas. Necesitas gabinetes de seguridad humana a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y eso a mis estudiantes del curso que tengo el honor de impartir aquí, lo comentamos, y ahora este mes vamos a estar comentando medidas específicas para que vengan a visitarnos y quieran discutir algunas de ellas. Para no tomarme mucho tiempo, ahora la idea es focalizarme en el periodismo, y esto es algo que a mí me obsesiona, porque el periodismo es el oxígeno de la democracia. El periodismo es el oxígeno de la democracia porque sin personas valientes como Carmen, cuyos derechos humanos, de paso se lo digo, han sido violados sistemáticamente a través del asedio que ha venido sufriendo Carmen a lo largo de los años, cosa que ya justificaría llevar muchos de los casos suyos y de muchos otros periodistas a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que obviamente este país no va a reaccionar institucionalmente ante estos casos porque el sistema judicial está paralizado por ahora, pero hay que abordar estos casos como violaciones a los derechos humanos. Esa es mi primera observación. De los 44 derechos humanos que están violados sistemáticamente en México, en el caso de los periodistas son 17 que están siendo violados sistemáticamente a través de amenazas, a través de asedios contra la estabilidad laboral de los periodistas, que es algo que normalmente se le aplica a los periodistas más famosos como Carmen y a los periodistas que no se los conoce tanto en el interior del país. Entonces, tienes un problema de violación sistemática de los derechos humanos de los periodistas en este país que está cercenando
yo no le llamaría ni el fortalecimiento de la democracia, porque ni siquiera está establecida la democracia mexicana. El establecimiento de la democracia mexicana yo le llamaría mejor. Los partidos mexicanos son solamente fachadas de mafia y negocios en México. Por eso tú estás viendo cómo gobernadores del PRD se están pasando al PRI, sacándose fotos sonrientes con el nuevo presidente. Estás viendo cómo los partidos son solamente fachadas de mafia y negocios en este país. O sea, no tenés partidos realmente, no hay ideologías en México. Tenés a comentaristas que se pintan como progresistas de izquierda, que están metidos en centros financiados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. O sea, toda esta información, que uno si la investiga realmente a través de varios canales, está ahí. Se puede llegar a balconear y se comienza a generar un movimiento de red de sociedad civil que comienza a balconear a esta gente, a forzar el procesamiento de esta gente y a llegar a un punto como el que está ahora Brasil, en donde 38 de los ministros más importantes del gobierno de Lula y de la presidenta actual, Dilma Rousseff, están siendo procesados judicialmente por corrupción. Esa limpieza va a llegar a México pronto, pero no va a llegar sin que ustedes se organicen en red como estudiantes, y no organizarse en red ideológicamente, no organizarse en red solamente para asambleas, sino organizarse en red para forzar, rodear a las instituciones y forzar el procesamiento judicial de esta gente que hay que investigar primero. Si uno promueve el Estado de Derecho, tiene que haber una investigación y un principio de inocencia. Pero ni siquiera estamos comenzando a hacerlo. En el caso de los periodistas que están siendo asediados hoy en México, además de violarse estos derechos humanos que yo mencionaba antes, que son libertades civiles y económicas, las libertades civiles y económicas, porque al amenazarles a los periodistas de que se les va a quitar su trabajo, su chamba, al amenazar a los periodistas en cuanto a que no pueden expresarse libremente, estás amenazando, son derechos humanos, plasmados en las convenciones ONU que México ha ratificado como país soberano. ¿Y por qué los actores estatales y no estatales amenazan a los periodistas y los asesinan? Porque seguramente Carmen va a tocar el tema de homicidios, asesinatos contra periodistas. ¿Por qué? Bueno, porque están buscando que el periodista deje de hacer algo que está haciendo. El caso de Regina Martínez es un ejemplo importante. El caso de Regina Martínez en Veracruz, el año pasado, que tuve el honor de ser entrevistado por ella unos meses antes de su asesinato. ¿Y por qué se los amenaza? ¿Por qué se les violan los derechos humanos? En las definiciones de actos de terrorismo, que ustedes van a ver en las convenciones de las Naciones Unidas, cuando se le aplica violencia focalizada o violencia generalizada contra la población civil, y ustedes son parte de la población civil, como periodistas, para que el Estado deje de hacer o haga algo, tienes un acto de terrorismo. Los periodistas que están investigando vínculos entre mafias y gobiernos en Veracruz, mafias de gobiernos y mafias externas al gobierno en Tamaulipas, y esos periodistas que están realizando investigaciones patrimoniales, se los asesinan para que el Estado no reaccione y comience a limpiar esa cloaca de corrupción política y esa cloaca mafiosa que está invadiendo el Estado mexicano. O sea que los periodistas son canales de investigación patrimonial, como Ana Lilia Pérez, que está refugiada fuera de México. Refugiada fuera de México, nos tiene que dar vergüenza. Refugiada fuera de México porque nadie puede garantizar su vida. Cuando estos periodistas investigan para que el Estado haga algo y alguien los asesina para que el Estado no lo haga, eso se define en todas las convenciones internacionales como un acto de terrorismo. Y como el gobierno mexicano, mediáticamente hablando, no quiere reconocer que hay actos de terrorismo en México, debido a que hay muchas empresas multinacionales haciendo lana que nunca soñaban, debido al hecho que tienes a las agencias de la ONU compradas que deberían estar haciendo este tipo de trabajo como lo hacían muy bien en Colombia y lo hacían muy bien en Afganistán, acá las tienen compradas con dinero de la Secretaría de Seguridad Pública, dinero de gobernación, dinero del gobierno federal. Tampoco están mencionando estos actos de terrorismo contra periodistas. Por lo tanto, tenemos que definir las cosas como son. Son actos de terrorismo focalizados contra periodistas específicos que están investigando patrimonialmente los vínculos entre estos gobernadores con casas de 4 o 5 millones de dólares. Nadie controla. Te las muestran además impunemente. Y cuando tú los denuncias, la impunidad es tal que ni siquiera me amenazan más. Fíjense la paradoja de la impunidad. Te comentaba la otra vez. La paradoja de la impunidad es que cuando tú denuncias a alguien, ni siquiera te amenazan. Como no hay absolutamente ningún riesgo de que los encarcelen, ¿para qué te van a amenazar?
Se van a tirar ellos mismos luz encima, ni siquiera te amenazan más, te dejan hablar, te muestran sus casas cuando visitas Coahuila, cuando visitas Chiapas, te invitan a cenar. Es una impunidad latente que muchos periodistas están enfocándola, reemplazando al Estado mexicano, porque la investigación de Ana Lilia Pérez es una investigación patrimonial que el Estado mexicano debería estar desarrollando. Se le violan sus derechos humanos a Ana Lilia Pérez, a Lucy Sosa en Chihuahua, y a centenares de periodistas que ni siquiera conozco y que debería conocer en los próximos años, que vienen teniendo sus derechos humanos violados, su seguridad humana violada, su seguridad económica, sus derechos civiles están siendo violados, para que el Estado no haga algo, que es limpiar la cloaca mafiosa dentro de los gobiernos que estos periodistas están investigando. Lean las convenciones que definen muy bien los actos de terrorismo y se van a encontrar con esa definición. Actos de violencia de cualquier tipo contra periodistas, puede ser violencia social, económica o física contra periodistas o contra la población, ustedes, para que el Estado haga o deje de hacer. Por lo tanto, a mí me gustaría dejar solamente ahora, en estos próximos minutos, vamos a tener mucho tiempo para escucharla a Carmen, esta discusión en el tapete para que comencemos a dialogar sobre este aspecto y veamos qué salidas le podemos dar. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Gracias, Edgardo Buscaglia. Gracias a ustedes. Para mí es un gusto enorme estar en mi Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, bueno, pues sumarme a estas reflexiones, a esta serie de ideas que plantea Edgardo y que desde luego nos incentivan a abrir una ventana muy amplia de discusión pública, de discusión universitaria acerca precisamente de dónde estamos parados en materia de libre expresión, de periodismo. Bueno, en general todos los temas hoy deben estar a discusión pública. Estamos en el fin de un sexenio, parecía que nunca se iba a acabar, pero se acabará en los próximos días. Y este fin de sexenio, bueno, nos obliga necesariamente a vernos al espejo. Los seres humanos somos muy dados a los ciclos y una vez que se está acabando este ciclo sexenal y que se abrirá otro ciclo sexenal, es muy importante revisar lo que pasó, lo que no pasó y qué panorama de país tenemos. Un fin de sexenio, bueno, pues ciertamente muy lamentable, marcado este sexenio, tal como lo describe Edgardo, por la violencia, por las miles de muertes, decenas de miles de muertes que creo que la sociedad mexicana todavía no alcanzamos a asimilar. Tengo siempre la impresión cuando mañana tras mañana hablamos de tantos o cuantos decapitados, de tantos o cuantos asesinados, de tantos o cuantos desaparecidos, en una recaída numérica que de pronto nos lleva al punto de donde quedó la piel, la sensibilidad, la conciencia de los periodistas y, por supuesto, antes que los periodistas, de la propia sociedad frente a este panorama que hemos vivido. Yo creo que vivimos una suerte de pasmo, de indigestión, o la palabra que quieran, para hablar precisamente de cómo la sociedad mexicana ha estado expuesta masivamente a un conjunto de situaciones extremas vinculadas principalmente con la violencia. Tarde que temprano, esta sociedad mexicana tendrá que encontrar sus canales de procesamiento psicológico, emocional, social, institucional de lo que ha sucedido en México. Hemos transitado por 6 años precisamente de descomposición en múltiples terrenos de la vida mexicana y lo más fuerte, lo más de más alto impacto, desde luego, es la pérdida de vidas humanas por decenas de miles, y lo decimos así, prácticamente como paisaje. Y ese es parte del fenómeno que desde luego nos obligamos a plantear en este encuentro con ustedes, porque esta suerte de pasmo, de inmovilismo, de desarticulación social tiene que ver, entre otras cosas, con el horror vivido y con la incapacidad social y personal y humana de procesar apropiadamente la dimensión de lo que está ahí. Tenemos los números, tenemos cierto grado de asimilación de los impactos cuando las cosas
rebasan los ciertos límites que ya habíamos considerado prácticamente tolerables, y digo tolerables muy entre comillas, cuando el asunto se convierte en masivo, por ejemplo, cuando volteamos y vemos, como decía el doctor Buscaglia, 72 migrantes todos juntos en una misma localidad. Y eso, bueno, nos vuelve a despertar de una circunstancia, pero al final de cuentas hemos sido testigos de ya no sé cuántas fosas clandestinas, ya no sabemos cuántos niveles de degradación humana que han llegado, como decíamos, a nuestro país. Han llegado no para quedarse, si somos capaces de sacudirnos precisamente esta indigestión, esta circunstancia de pasmo que menciono. Y esta casi inacción social frente a este horror que vivimos, de una y muchas maneras está asociada precisamente con el tipo de debate público que tenemos o que no tenemos, el tipo de discusión pública que deberíamos tener y que hoy no está sino en algunos espacios constreñidos, y que nos habla precisamente de estos derechos violados o violentados de los que habla el doctor Buscaglia. Él dice, bueno, pues hay 58 que deberíamos estar ejerciendo a plenitud y que ciertamente no están a plenitud en nuestro mapa nacional. De estos 58 derechos de los que habló el doctor Buscaglia, 44 violados permanentemente o sistemáticamente, y de esos algunos muy marcadamente relacionados precisamente con estos derechos fundamentales que tienen que ver con la libre expresión, con el derecho a la información, con el derecho precisamente a tener en el asunto informativo y en el asunto del conocimiento público de los temas de interés general, pues acceso inmediato como sociedad. De todo eso tenemos algunas muestras, pero de todo eso carecemos también en enormes proporciones. Y carecemos como sociedad de un ejercicio pleno de estos derechos fundamentales que son efectivamente consustanciales a la democracia por varias razones. La primera, y relacionada con lo que acabo de mencionar, por el tema del miedo, por periodistas que saben que no pueden informar de los asuntos que la sociedad tiene derecho a saber, entre otras cosas por una muy elemental circunstancia o un muy elemental sentido de sobrevivencia. Y creo que nadie estaría en condiciones de reclamarle a un periodista que no informa por una razón de sobrevivencia, como ocurre día tras día en muchos lugares de la República Mexicana. Y como ocurre también, tristemente, con aquellos que rebasaron la frontera y que fueron o asesinados o desaparecidos, hostigados o amenazados, y que ciertamente en un contexto de impunidad, como el que dice Edgardo, pues la respuesta mínima humana es la autocensura. ¿Cuánto de este fenómeno de autocensura marca hoy la vida de los informadores y de los periodistas en este país? Y ahí, ¿quién se puede poner de juez para decir, tú informa independientemente de que tu vida esté en peligro? Ciertamente no hay manera de exigirle a los periodistas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema en las pequeñas localidades y no tan pequeñas localidades en todo el mapa nacional. Tenemos ya una larga lista, ominosa lista de periodistas asesinados y de absoluta ausencia u omisión de la autoridad para resolver esos homicidios. Mencionó Edgardo el caso de Regina Martínez, la corresponsal de la revista Proceso, que fue asesinada no el año pasado, sino en abril pasado. Precisamente en este caso, ayer el gobierno de Veracruz, justo cuando la revista Proceso publica, se cumplieron 6 meses de inacción, justo cuando la revista Proceso publica y exhibe a una autoridad omisa, es que la autoridad omisa, entre comillas, deja de serlo. Y nos sale con una conferencia de prensa de la noche a la mañana sin que la revista, a pesar de que se había nombrado un coadyuvante de la revista, que es Jorge Carrasco, al que no lo convocaron nunca a ninguna reunión ministerial, a ninguna exposición de pruebas, a ninguna cosa que le permitiera a la revista supervisar como se dijo que lo haría para tener el convencimiento de que eran investigaciones creíbles. Bueno, pues jamás fue convocado el periodista, jamás fue convocada la revista, y la revista publica 6 meses de inacción y al día siguiente aparecen los culpables. O un culpable de algunos otros que están prófugos. Y una historia, pues,
que, como me decía esta mañana en conversación radiofónica el director de la revista Proceso, pues genera mucho escepticismo, por decirlo así. Una conferencia de prensa en donde no se permitieron las preguntas de los periodistas, en donde simplemente se leyó el resultado de una presunta investigación ministerial, en donde quedó que el asunto fue un robo, un ingreso a la casa de la periodista de unos individuos a quienes el gobierno llama malvivientes, que miren, después de ver la fotografía en primera plana de la casa de Javier Duarte esta mañana en Reforma, en Maricopa, Arizona, en esta impunidad patrimonial, bueno, después de ver la casa que se tiene el gobernador de Veracruz, bueno, pues ya le voy a llamar malviviente al resto de la población. Así que tampoco nos lo tomamos personal. El asunto es que estamos precisamente frente a ese colapso, llamémosle colapso institucional, incapacidad de poder procesar un asesinato. Hablemos de un asesinato, hablemos de un caso, cuando tenemos miles, cuando tenemos decenas de miles de muertes. Hablemos de un caso relacionado con un medio de comunicación poderoso, influyente, referente del periodismo mexicano como Proceso. Si no hay o capacidad o voluntad o la palabra que quieran para resolver un caso asociado a una publicación nacional de estas dimensiones. Si eso sucede en el caso de la periodista Regina Martínez, si resultan inverosímiles las declaraciones de la autoridad ministerial, que más bien responde a bote pronto por la presión de la revista nacional, ¿qué podemos esperar del resto de los casos en el resto de la República Mexicana, en medios de comunicación no tan notables nacionalmente como la revista Proceso, o del periodista que incluso puede tener una muy buena disposición para informarle a sus audiencias, a sus públicos, a sus radioescuchas, etcétera, cuando su medio simple y llanamente dice, pues tú querrás, pero yo desde luego no lo permito? Y esa es una escalera que va generando un proceso tristemente muy arraigado, tristemente muy asimilado culturalmente en México, de autocensura. Y cuando matan a un periodista, y cuando matan a una periodista o desaparece, acabamos de ver ayer en San Luis Potosí la desaparición de una chica, yo no la conozco, no podría dar ninguna opinión, simplemente sé que es una persona que trabajaba en un medio de comunicación y que independientemente de su perfil no puede desaparecer, ni ella ni nadie. Y como esos casos, cuando un periodista es asesinado, hostigado, amenazado, etcétera, de inmediato se activa un mecanismo de desacreditación de la víctima. Y sin negar que cada caso será una circunstancia y que cada persona que en estos largos años donde ha habido ya una lista muy nutrida de periodistas agredidos, cada una de las historias tendrá sus particularidades, desde luego, y no ciertamente estaremos frente a una multiplicidad de Zarcos, ni cosa que se le parezca, pero no se trata de eso. No se trata de decir, como no era un Zarco, pues casi que se lo merecía, o quién sabe en qué andaría metido. Esa lógica, muy arraigada culturalmente en México, es adversa absolutamente a cualquier noción de justicia, porque en el rango de el Zarco, de los intermedios al Zarco, o de personas comunes y corrientes, o aún vinculadas a algún tipo de circunstancia delictiva, en ninguno de esos casos es aceptable mínimamente ni la desaparición, ni el asesinato, ni cosa que se le parezca. Pero en esta construcción que se ha dado en México, tristemente distorsionada de las nociones básicas de la democracia y de los derechos humanos, sí hay ese tufillo de que si alguien fue asesinado o desaparecido, algo tendría que ver con algo. Y eso, evidentemente, es muy favorable para las autoridades omisas, porque las autoridades omisas, bueno, pues desde luego, ya sea por incapacidad o por conveniencia,
omisas seguirán siendo si no hay un mínimo ingrediente, que es la presión social y la presión de la propia información y el seguimiento claro de cada uno de estos casos que nos rebasan, que hay una absoluta incapacidad por lo numérico y por todo lo demás de dar seguimiento a cada uno de los casos de asesinatos, de muertes, desapariciones y demás situaciones que marcan la vida de este país. Es parte del drama nacional. El drama nacional va de la mano de este pesadísimo, enorme panorama de impunidad y de inacción institucional en el tema de la justicia. Y como digo, todo eso evidentemente lo que hace, entre otras cosas, es generar en la materia periodística esta muy arraigada práctica de la autocensura, que desde luego va en contra de los derechos más elementales de la sociedad, como digo, a estar informado y a tener debate público abierto, discusión pública abierta de los asuntos que le importan a la sociedad y de los cuales tiene derecho a saber. Este sería el primer territorio que yo les invito a reflexionar. ¿Cuántas son las cosas que atentan contra nuestras libertades fundamentales? ¿Cuántas cosas son las que determinan que tengamos en México un cierto tipo de periodismo y no de otro? ¿Cuántas cosas afectan directamente a la tarea cotidiana de los medios de comunicación en todos sus niveles? Hagamos o intentemos, ahora que nos juntamos en esta facultad, una suerte de disección. Una primera pata, la más terrible, la más brutal, porque está asociada con la violencia física, con el hostigamiento directo, con la amenaza cruda, con la pérdida de vidas humanas que están en la vida periodística de nuestro país. Ese sería el primer espacio que desde luego me parece fundamental. Hay cifras, hay datos, cuántos muertos son, cuántos periodistas están ahí. Hay varias organizaciones que se han encargado precisamente de ir haciendo la contabilidad de las personas muertas relacionadas con el periodismo. Hay ciertos criterios que permitan medianamente incorporar en estas listas a aquellas personas que fueron asesinadas por razones del desempeño profesional, por razones de su tarea periodística. Habrá algunos periodistas que fueron asesinados por otras razones que no están vinculadas con su tarea profesional, y estas organizaciones como Artículo 19, la CNDH, algunas otras organizaciones que se dedican también a el seguimiento de los casos, bueno, han logrado construir medianamente criterios para poder ubicar una lista razonablemente confiable de cuáles son estos periodistas que han sido asesinados por razones directamente vinculadas a su tarea profesional. Y en esa lista, digámoslo así, depurada, por decirlo de alguna suerte, bueno, la lista de los números son suficientemente grandes como para decir que México, como dicen los organismos internacionales, es un país peligroso para ejercer el periodismo. Y ese es un sello que estaremos cargando en nuestro país. Ese primer territorio de reflexión es obligadísimo para la sociedad mexicana. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para ejercer la tarea periodística? Ahí está una reflexión primera. Hay otros terrenos que también deben ser analizados para seguir tratando de responder a las preguntas básicas. ¿Qué periodismo tenemos? ¿Qué ejercicio de libertades tenemos en esta materia? Ni más ni menos importante, pero como otro territorio de reflexión. Así como la violencia física, desde luego, hace entendible que un periodista se calle, hay otras circunstancias propias de un diseño legal en materia de medios, particularmente de medios de comunicación electrónicos, que hace absolutamente dificultoso el ejercicio de la prensa libre. México tiene un diseño duopólico en el tema de la televisión y un diseño hiperconcentrado en la radio, para decirlo de esa manera. No hay democracia en el mundo que pueda tolerar, para vivir como democracia,
un diseño como el que México tiene. Por lo tanto, cabe en nuestras reflexiones la interrogante que los más críticos de los críticos dejan. ¿Es esto democracia? Cabe incluso la expresión de ¿es esto democracia? Si uno de los poderes, no solamente crecidos de por sí históricamente, sino hechos crecer más en este último sexenio, si esa presencia dominante, no solo para la tarea de informar, sino ahora también de una forma directísima para la tarea de ocupar espacios de poder. Porque resulta que en México, en este diseño que tenemos de medios de comunicación, que no fue modificado con la llamada transición político-electoral que tuvimos en el año 2000, que debió ser uno de los grandes asuntos en el gobierno o los gobiernos de transición política como el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, pero principalmente el de Vicente Fox, como no se concluyó lo que más o menos se intentó hacer, porque hay que recordar que en el año 2000, cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de México, de las primeras cosas que se hicieron fue establecer, a lo mejor lo recuerdan algunos de ustedes, establecer una mesa de negociación para desarrollar la reforma de los medios en México, que no era otra cosa, que no es otra cosa que desmontar ese aparato hiperconcentrado en tan pocas manos de la parte fundamental del sistema de medios en México. Como hubo una alternancia pacífica, un gran logro de la sociedad mexicana, y así lo tenemos que aquilatar, fue transitar de un régimen al intento de otro régimen, que no nos salió del todo tristemente, pero que el paso electoral fue realmente espectacular. Espectacular en el sentido de que pasábamos de un régimen de 70 años a un régimen o a un nuevo gobierno que tenía una responsabilidad histórica de transformar precisamente las estructuras antidemocráticas del régimen anterior y no lo hizo, o no lo hizo cabalmente, y entonces hoy tenemos lo que tenemos. Entre otras cosas, el regreso del PRI a la presidencia, pero no es un regreso del PRI a la presidencia democratizado, es el regreso del PRI montado en estos nuevos fenómenos de poder asociados al gigantismo de estos poderes fácticos, entre otras cosas, la televisión. Así que tenemos este segundo territorio de reflexión obligada para México, de lo que se hizo y de lo que no se hizo en México para modificar los ejes estructurales de un sistema legal y metaconstitucional también para ejercer el poder de los medios. ¿Y qué es lo que tenemos? Un fenómeno mixto en donde la transición electoral permitió construir durante varios lustros pues un sistema razonablemente interesante de competencia de partidos, un sistema de partidos políticos, un sistema donde, bueno, cierta diversidad está expresada precisamente a través de un sistema de partidos, que en un país como México no es poca cosa. Independientemente de que hay partidos que son impresentables y hay derivaciones lamentables como pequeños partidos que acaban siendo mercenarios del sistema político mexicano, pero digamos que si veníamos de donde veníamos, que era el partido único y que estuvo proscrito ser oposición pues hasta hace poco tiempo, porque Valentín Campa, pues digamos, no fue un gran líder que estuvo en la cárcel como tantos otros, y la evolución mexicana para incorporar institucionalmente a la oposición es relativamente reciente. Pero el momento dorado pues fue cuando se cambió de signo político para gobernar en la presidencia de México. Bueno, es una odisea pacífica, es el momento dorado de la transición. Tristemente se dilapidó ese momento dorado donde México apostó por las urnas y no por las armas, porque no se nos olvide que en muchos otros países transitar de un gobierno a otro después de una estructura tan anquilosada pues se puede dar violentamente, y México logró, y eso es importante decirnos, que logramos un tránsito precisamente por la vía pacífica. Sin embargo, no hubo ni el músculo social, ni el músculo periodístico, ni el músculo político, ni la convicción plena de que había que hacer cosas
para pasar realmente de un régimen antidemocrático a un régimen democrático. No nos ha salido la transición a plenitud. Y no nos ha salido a plenitud, entre otras muchas cosas, pero este foco es muy importante, por la indecisión y por la fragilidad política o la, no sé cuál es la palabra que tengamos que usar para reclamarle a los que tuvieron en su mano ese momento clave de la vida política que duró, pues como buen momento, un ratito. Es decir, de que llegó Vicente Fox y de que los poderes en el país, sorprendidos finalmente de que aquí había un cambio, un mandato de las urnas, de que el asunto tiene que ser distinto, ahí lo que vimos fue una dilapidación irresponsable de Vicente Fox para abajo. No fue el único irresponsable de ese momentum perdido, porque hubo un Congreso que tampoco hizo lo necesario, porque hubo una sociedad que dijo, ya la hicimos porque ya cambiamos del PRI al PAN y no hicimos mucho más. Y hay aquí un conjunto de responsabilidades de la élite y de la colectividad. El punto aquí es que entre las cosas que no hicimos está precisamente estos grandes pilares propios del sistema anterior, como un sistema hiperconcentrado de medios. Así como Emilio Azcárraga, el papá de este, decía que era un soldado del PRI, bueno, pues ahora resulta que los gobernantes son soldados de la televisora. Se cambiaron los papeles y estos poderes que de por sí eran grandes, pero siempre acotados por ese presidencialismo mexicano, que como diría Sartori, pasó de hiperpresidencialismo a hipopresidencialismo, porque ahora los grandes no están en los pinos necesariamente. Y no hablo de estaturas porque yo quién soy hablo del ejercicio de un poder que era omnipresente, omnímodo, omni lo que quieran, en un diseño que duró 70 años. Bueno, como dimos el paso democrático de cambiar de signo político y apostar por el cambio en el gobierno, lo que tendría que haberse exigido a ese gobierno era desmontar precisamente esos ejes que dieron razón de ser al régimen presidencialista mexicano. Tampoco es ciencia oculta saber qué cosa tenía que haber hecho el gobierno y la sociedad mexicana durante el sexenio de Fox. Y aún tenemos la tarea por hacer, por cierto. Los grandes sindicatos, las grandes corporaciones, esto tan típico del PRI y tan eficiente del PRI para tener una maquinaria tan eficiente en el ejercicio de ese tipo de poder que no es precisamente el democrático, pero que les duró 70 años. En este caso, uno de esos grandes engranajes era precisamente la estructura de medios de comunicación. No solo no se desmontó lo que ya había, sino que se le hizo crecer. Entre otras cosas porque sí se abrió la puerta democrática a la competencia entre la élite política por el poder político. Y hubo una fragmentación de esto que antes era igualmente hiperconcentrado, que era un solo partido. Dimos el paso a la pluralidad, se dispersa positivamente el espectro político, pero no se dispersa el resto de los poderes hiperconcentrados, uno de ellos el de los medios de comunicación. ¿Y qué resulta? El México de hoy. ¿Y qué resulta? Fenómenos de poder que nos muestran algo de lo que vamos a vivir 6 años, si es que no pasa algo extraordinario, que igual nos sorprendemos a nosotros mismos y el sexenio que viene no es lo que muchos pensamos que va a ser la oficina alterna de Televisa. Podría ser que no, pero podría ser que sí. Hay ingredientes para una cosa y para la otra. Eso es muy importante decir. Se accedió de regreso al poder presidencial montados en una estructura de poder de las televisoras y muy particularmente de Televisa, que con toda claridad y a la luz de millones de personas que ven la televisión en este país, a partir de ello se construyó una candidatura presidencial. ¿Quién en este país, con 2 dedos de frente, no puede apreciar el significado político y social de haber visto paso a paso una inversión política de la televisión en una figura para hacerlo candidato y después presidente de la República? El mismo
Peña Nieto, tan sabe del asunto que lanzó aquella frase famosa del debate presidencial donde dijo si la televisión hiciera presidentes, sabiendo que ese es su principal fantasma. Y lanzó aquello, pues alimentando un debate no resuelto, que es cuánto dinero le puso Andrés Manuel a la televisión, cuánto dinero le puso Marcelo y cuánto le puse yo. Bueno, las cuentas de cada quien. Pero tocó precisamente el gran tema, si la televisión hiciera presidentes. Bueno, en este segundo terreno de reflexión que los invito a compartir, está precisamente un conjunto de claves que nos explican por qué se informa de una manera y no de otra en esos circuitos de poder de los medios, por qué tenemos tales o cuales perfiles de periodistas dentro de los principales medios de comunicación y no otros, y por qué hay o no un debate público de ciertos temas y no de otros. Y entonces ahí tenemos cómo las fronteras se cruzan y entonces el mundo de los medios, desde luego no solamente son las noticias, desde luego no solo son las telenovelas, desde luego no solo son los programas de concurso, sino en este caso, y muy claramente visto a través de lo que podemos observar, no solo de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, sino de sus derivaciones. ¿Cuántos gobernadores no son clones de ese mismo modelo? ¿Qué sucedió en Chiapas, por ejemplo? ¿Qué sucedió en varios lugares de la República Mexicana donde se clonó el mecanismo de dinero público y no tan público, algunos de origen conocido y otros desconocido, sistemas de financiamiento y de aportación en especie vía estas inversiones políticas desde el mundo mediático, que es muy redituable para el mundo mediático? Este sexenio, por ejemplo, que llegó como llegó, este gobierno de Felipe Calderón, que llegó absolutamente en medio de la controversia electoral, con el 0.5 de diferencia y con todo lo que significó finalmente tener en México la resolución de la Presidencia de la República desde las instancias jurisdiccionales, porque se resolvió el tema de la presidencia desde las instancias jurisdiccionales. Y el 0.5 de diferencia, bueno, pues está a debate histórico, incluyendo las boletas electorales que unos dicen que las van a destruir y otros no, que por cierto, proceso dio su último paso hacia las Naciones Unidas y me dicen que les dieron por lo pronto la razón, no la razón, sino le están pidiendo, casi que les doy la primicia porque me la acaban de contar y no me aguanto, han dicho al proceso esta misma mañana que la comisión a la que recurrieron de Naciones Unidas le ha pedido al Estado mexicano que no destruya las boletas hasta que resuelva el fondo del litigio que presentó, de la queja que presentó el director de la revista Proceso, para no destruir las boletas y para poder acceder a las boletas electorales de 2006, para que veamos la velocidad en el acceso a la información. Pero es muy buen caso, porque Proceso neció y en este momento, a pesar de que ya tenían el cerillo en la mano, ha logrado un respiro para ver si deben ser o no destruidas las boletas. ¿Quién tiene la culpa de que nos estemos gastando millones de pesos y de soldados que tienen que estar resguardando las boletas durante un sexenio? ¿Los que desean que quieren acceder a las boletas o los que desean en no permitir que se acceda a las boletas? ¿A quién le cobramos los millones de pesos que han costado las instalaciones y la seguridad para ello? Pero en fin, cierro esta parte para escuchar al doctor Uzcaria y seguir en esta conversación con ustedes, diciendo que para mí efectivamente hay varios ángulos o territorios de reflexión que nos permiten segmentar un ejercicio colectivo para saber dónde están los problemas a resolver. Desde luego el primero que menciono, que tiene que ver con la violencia directa y una autocensura relacionada con la violencia directa de crimen organizado, de autoridades, de poderes afectados por la información, etcétera. Esa está ahí y tiene mucho que ver con lo que hace el doctor Uzcaria, que es encontrar las claves para saber cómo este país debe darle la vuelta a ese mapa de violencia y a esa situación que nos ha llevado pues a este panorama lamentable. En el segundo terreno donde estoy también poniendo un conjunto de consideraciones para compartirlas con usted, bueno, ahí están las grandes omisiones de este país que tienen que ver con la vida institucional también, donde está un Congreso
que pueda decir, oigan, sería bueno legislar sobre el tema de los medios. Bueno, sería bueno legislar. Sería bueno ver qué hacemos, y no es solo legislativo, pero digamos, hablemos de una ley de medios que llevara de la mano mecanismos civilizados, apropiados, que no convoquen una guerra civil entre poderes fácticos y el resto de la sociedad. Puede y debe apostarse a conducir una transformación estructural de un tema estructural que está afectando seriamente nuestras más mínimas aspiraciones de democracia. ¿Qué es tan difícil desincorporar canales? Bueno, sí, desde luego, si le dicen a Azcárraga, oiga, escoja usted entre el canal 2 y el 5 porque nada más le dejamos uno, ahora tiene más, ¿verdad? ¡Tiene todo! Bueno, un Estado puede y debe tomar resoluciones afirmativas para decir, esto es adverso, claramente adverso a la vida democrática. Bueno, el problema es que ese poder crecido hace imposible que el poder político se ejerza a plenitud. Y dentro de estos fenómenos nuevos de poder, o más claramente identificables en México, tenemos aberraciones como la telebancada. Vemos cómo estos poderes crecidos no solo atentan contra la libertad de expresión, porque nada ayuda, nada invita a que se ejerza la libertad de expresión cuando está en un terreno de control el asunto, o de concentración benéfica para un circuito muy pequeño de personas, incluyendo periodistas. Hay una zona de confort, de autocensura, que es otro fenómeno de autocensura distinto al primero. Periodistas que están en un circuito de ese diseño concentrado en México, pues que simplemente saben que si hablan de más o que si tocan ciertos temas, pues su estancia en ciertos lugares no está necesariamente garantizada. Y entonces tenemos varios temas, por ejemplo, que son ilustrativos. ¿Por qué en México, y yo hablo de dos temas que hemos nosotros abordado en la radio muy ampliamente, ¿por qué en México asuntos desde el muy humilde punto de vista que tienen todos los ingredientes periodísticos para hacer grandes historias no son abordados pues por los medios de comunicación? ¿Qué explica que el asunto, por ejemplo, del Monexgate sea un tema de unos cuantos medios, que ya parecemos exóticos? Y de pronto nos volteamos a ver y decimos, ¿será que no? No, el problema está en otro lado. Cuando se tiene información, evidencias, investigación periodística que nos dice que estamos frente a un típico diseño de recaudación de dineros de orígenes desconocidos y donde empresas financieras como Monex convierten precisamente ese dinero en dinero disperso en toda la República Mexicana a través de tarjetas recompensas, a través de todas las cosas que se han podido conocer y documentar. Y si se tienen evidencias de que hay empresas fantasmas, nombres que aparecen en escena, que están documentados, etcétera, y que conducen a campañas políticas y que conducen a informaciones claras y evidentes de que estuvimos o tuvimos campañas electorales marcadas por, desde luego, el rebase de tope de campaña, sin duda, pero por el uso indeterminado, pero presumiblemente multimillonario, para llevar al poder a quienes hoy pretendan el poder. Si todo está ahí y hay una autoridad omisa, bueno, algunos hemos seguido de cerca esta investigación por hablar del caso Monexgate, pero el gran retrato de lo que digo, de esta otra autocensura y de esta otra zona de confort de los periodistas en México, que tendrían que decir, ¿y tú por qué no hablaste nunca del Monexgate? ¿No encontraste ahí materia para hablar no solo de quién ganó, sino de cómo ganó y de con qué dinero ganó? ¿No hay materia de interés periodístico ahí? Desde mi punto de vista, sí. No digamos otros temas que de pronto nos tienen como el llanero solitario algunos, como las 6 camionetas de Nicaragua, que no olvido. Los componentes de esa historia, independientemente de lo que resulte, son explosivos, son gravísimos y delicados. El pesado silencio de la mayoría de la prensa mexicana,
es muy indicativo de cómo precisamente estos espacios que ocupamos los medios de comunicación, que ocupamos los periodistas en los medios de comunicación, están interconectados. Y si el que sale en la tele en la noche también sale en la radio, en X estación, y también escribe en X periódico, bueno, esa autocensura acaba siendo transversal. Y a lo mejor lo vemos de una manera en un medio que en otro, pero en el fondo hay una cosa de esencia que atenta seriamente contra el libre trabajo de investigación y contra el libre ejercicio de la expresión a partir de trabajos de investigación periodística. Dejo ahí dos de los elementos o dos casos o dos botones de muestra que nos hablan de este otro territorio en donde se genera el fenómeno de la autocensura y a veces de la censura, y que nos da una mínima idea de cuánto falta en México para poder tener un músculo periodístico vigoroso, independiente y comprometido fundamentalmente no con el poder político, no con el dueño del medio, sino con las audiencias. Desarrollar en México la conciencia de que los periodistas tenemos como principal y único destinatario a la audiencia y como único motor de actuación o actuación fundamental a la audiencia, pues lejos estaremos de poder tener efectivamente un panorama democrático. Me quedo hasta aquí a reserva de que podamos regresar a estos o los demás asuntos, pero creo que es muy importante al final de cuentas cuando uno dice prendo la tele, prendo la radio, leo el periódico, hablar precisamente de los alcances del gremio, de los alcances de las propias estructuras que hacen posible o no que se ejerza a plenitud o a cabalidad o medianamente un asunto tan relevante como la libre expresión y el periodismo, como decía el doctor Buscaglia, consustancial a la propia democracia. Hay un último elemento que dejo ahí nada más dentro de esta reflexión que tiene que ver con el dinero público. Y no hablo del dinero grotescamente entregado a un periodista para que hable o se calle, para que golpee a alguien o para que se calle de alguien. No hablo tan grotescamente del asunto, pero hablo de otro tema que, por cierto, también hablaba en la mañana con el director del proceso, que es el dinero público, que es muchísimo el que se gasta en este país para medios de comunicación. Ya tendríamos los ciudadanos que estamos preguntando, ¿para qué demonios usas mi dinero? Para hacer campañas estúpidas, la mayoría de las veces, en los medios de comunicación. Hay unas campañas, bueno, hay de todo. Si son campañas de vacunación, nadie se va a quejar. Si son campañas que sirvan para algo, nadie se va a quejar. Pero hay una cantidad de mensajes gubernamentales absolutamente inservibles, de no ser el servicio que otorgan para premiar o castigar a los medios de comunicación. Las cantidades que se utilizan en México, que se entregan a los medios de comunicación para una u otra razón, lejos están de querer generar un marco saludable de comunicación social del gobierno hacia la población, que se entiende que es un trabajo que hay que hacer, pero aquí estamos hablando de otra cosa. El dinero público por cantidades multimillonarias que sirven para premiar o para castigar a medios de comunicación. 3 años después de que Proceso le pidió a la CNDH que se pronunciara, 3 años después de que Proceso presentó una queja argumentando que había una discrecionalidad en el uso del dinero público para los medios de comunicación, es que, ya que se va a acabar el sexenio, faltaba más, se emite la recomendación, y es una recomendación que es muy importante porque en efecto se reconoce que hay mucho dinero público que se utiliza precisamente para hacerse de los favores de algunos medios, para permitir que se difundan unas cosas y no otras, y simple y llanamente para distorsionar otra vez nuestros derechos fundamentales. ¿Quién determina o qué determina que se informe de una cosa o la otra? Bueno, si fuera solo el criterio periodístico de un medio, está bien, puede gustarnos o no, pero si hay un ingrediente que es dinero público para informar o dejar de informar o para establecer una línea editorial, ahí es en donde empieza seriamente a complicarse la existencia de una vida democrática. Así que dejo hasta aquí estas reflexiones en estos 3 ámbitos que les invito a reflexionar y a comentar, que nos lleva pues al punto de preguntarnos
cuán democrático es este país o cuán democrático puede ser un país teniendo tal o cual régimen de medios, teniendo tal o cual ejercicio del periodismo nacional, local y regional. Gracias por esta invitación. En días recientes se desató una polémica en redes sociales derivado de la participación de algunos miembros del movimiento Yo Soy 132 en Televisa, y para no personalizar el debate como se ha hecho en las redes sociales, yo les quisiera preguntar cómo podemos interpretar la decisión de Televisa de abrir este espacio para jóvenes que son además universitarios en el contexto actual, si como una muestra de la apertura que dice tener, como lo dijo Emilio Azcárraga, o como una muestra de su poder corruptor. Sería esa la pregunta. ¿Y lo vemos en el inciso A y en el inciso B? Sí. En el B. Carlos Dorantes, buenas tardes. Bueno, artículo 19 ha identificado como un vacío que no existe un mecanismo de protección, aunque más de protección, de prevención a los ataques en contra de periodistas. En ese sentido, ¿qué condiciones considera usted necesarias para poder sacar adelante este mecanismo, cuya ausencia precisamente fomenta la autocensura y la impunidad? Y también, ¿qué elementos tendría si se podrían colocarle semejanzas a los comités de protección a periodistas y a defensores de los derechos humanos de Colombia? Y también, si considera usted que este mecanismo de protección ligado a una ley de medios que precisamente contribuya al surgimiento de periodismo independiente, esto dificultaría el acercamiento de los medios a los intereses políticos, que nos llevan precisamente a situaciones como el planteamiento de si la tele hiciera presidentes. No. Mira, los que estamos estudiando el tema desde el campo, o sea, yo salgo hemos recorrido los 2.456 municipios de este gran país, todos, y los hemos recorrido físicamente, por eso sabemos dónde está la infraestructura física de grupos criminales ligados a 22 tipos de delitos: contrabando, piratería, pornografía infantil, narcomenudeo, infraestructura que puedes tocar acá en la Ciudad de México. No estoy hablando de nada, como decía acá, no es física cuántica, es algo que podés tocar o lo podés ver. Los que están atentando contra las vidas de los periodistas, y es un pie de página para lo que tú habías dicho, en la mayoría de los casos son funcionarios de los gobiernos municipales, estatales y federales. O sea, se están contratando a grupos de tareas, como en el Cono Sur durante la década del 70, grupos paramilitares, para atentar contra la vida de periodistas o simplemente amenazarlos. O sea que el foco del problema está en el Estado, a eso me quiero referir. No lo vas a resolver esto desde afuera del Estado, en el sentido de que tienes que limpiar o enviar señales de procesamientos judiciales fuertes, de limpieza, y esto no es ciencia ficción. Brasil, insisto, lo está haciendo ahora. Brasil ha comenzado a limpiar su estructura política con 38 ministros frente a la Corte Suprema. Colombia, Italia lo ha hecho, el 35% del Parlamento italiano fue procesado judicialmente. Cuando la sociedad civil se comienza a movilizar con dientes, a rodear a congresos, ir con agenda de base social, no con agenda digitada en la Secretaría de Gobernación, como sucedió. Bueno, pero básicamente lo que quiero decirte es que el Estado está en este momento atentando contra la vida de periodistas. Yo me he entrevistado con periodistas locales en Veracruz, donde me han dicho, mira, me han secuestrado, a lo cual el pobre periodista le decía a sus secuestradores, pero yo no escribo sobre narco, no me dedico al tema, no investigo nada sobre delincuencia organizada, ¿por qué me secuestran? Tú estás escribiendo un artículo sobre un negocio del presidente de la Asamblea, ¿no?
Sí, pero no tiene nada que ver con drogas. Dice, no, esta vez te dejamos regresar a tu casa, la próxima no. O sea que tienes que dentro del Estado, tienes a mafias operando, amenazando y los que vemos, a ver, yo quiero hablar con un poco de, a veces va a parecer un poco de inocencia, pero los que vemos a México desde afuera, vemos a Televisa, a TV Azteca y a todas estas empresas, no como empresas, las vemos como engendros políticos, haciendo referencia a la segunda dimensión de Carmen. Son engendros políticos que a pesar del excedente, de la buena voluntad de los que lucharon por la democracia mexicana, que los hubo, hombres y mujeres de enorme valor, desde Sandoval en la izquierda, Oldenburg, mucha gente ha luchado por la democracia mexicana y ha perdido la vida por la democracia mexicana. El sistema maquiavélico que se las ingeniaron en establecer, y aquí soy un poco más pesimista, fue un sistema maquiavélico político-empresarial diseñado para simular que hay partidos, diseñado para simular que hay competencia electoral, cuando en realidad yo te puedo mostrar políticos en todos los partidos que le responden a Televisa de la misma manera. Entonces, ustedes tienen que hacer una limpieza de su propio Estado y de sus propios partidos muy fuerte, desde las calles, como lo han hecho los hermanos colombianos, como lo están haciendo los brasileiros, pero con dientes, sin tanta asamblea, sin tanta ideología, con dientes. Y caiga quien caiga, por más que caiga gente de tu propio partido, de izquierda, caiga. Si les están pagando desde estos engendros políticos para hacer lo que hacen, hay que procesarlos. Y como no hay una ley de conflicto de interés, y acá me pongo un poco jurídico, disculpen, no hay una ley de conflicto de interés, no está tipificado bien en México, a propósito, obviamente, porque si no, obviamente los procesarías, no podés comenzar a realizar una limpieza de fondo. O sea que hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo por delante, y no tengo la menor duda que se va a comenzar a trabajar en eso, pero falta la movilización social con una agenda puntual, de base social, representativa, rodeando congresos y no moviéndose de ahí hasta que no se delibere y se aprueben las medidas, como se ha hecho en Egipto, como se ha hecho en Colombia, en Brasil, y nadie aboga por la violencia, se puede hacer pacíficamente, los grandes movimientos de la historia han sido pacíficos, y se puede hacer en México como lo han hecho ustedes. Estoy hablando de los mexicanos, por Dios, ustedes han sido ejemplo revolucionario en todo el planeta. O sea, yo estudiaba, cuando estudiaba la prepa y la universidad, que México había creado figuras revolucionarias antes que la Unión Soviética, antes que Rusia, antes. O sea, ustedes pueden volver a hacerlo y hacerlo mejor, no tengo la menor duda, pero se tienen que movilizar mucho mejor. Y no les queda la menor duda que a través de esos engendros políticos, a través de universidades privadas, que yo conozco muy bien, les van a asignar millones de dólares a seguir adormilando a la sociedad civil. Millones. Seminarios de concientización ciudadana, muchos seminarios con muchos reportes, muchos centros a modo financiados desde el gobierno y de las universidades privadas, todo para mantenerlos dormidos a suelditos de $5.000 a $10.000 por mes. Miembros de mi equipo han sido cooptados, lamentablemente, que hemos entrenado para examinar expedientes judiciales en todo el mundo, en todo el país, han sido cooptados por esta misma lana que ustedes critican. Y no es un problema de una persona o de dos con Televisa. Es un problema generalizado que hay que vencer. Pero lo van a lograr, no tengo la menor duda de que lo van a lograr. Felicidades. Gracias. Déjenme regresar al tema del programa de televisión y del 132 de los chicos que participan en este programa que se anunció recientemente, por la pregunta que hiciste, y yo por contestarte rápido y salirme por la tangente, puedo dejar un mensaje que realmente no es el que quiero dejar. Y déjame retomar el hilo precisamente porque ha sido un caso muy interesante, precisamente de lo que significa para una sociedad la expresión organizada de una sociedad. Cuando tú planteaste las dos alternativas de qué creíamos que representaban lo que estaba pasando con el programa de Televisa y los chicos que ahora participan ahí, bueno, yo te dije inciso A o inciso B, y en el inciso B quedaba el poder corruptor de Televisa. No estoy diciendo, y por eso me detengo en el asunto, porque pudo haberse entendido así, que los chicos sean corruptos, ni siquiera estoy diciendo que hayan sido corrompidos. Lo que sí, en todo caso, hay una intención de la televisora de cooptar
y de dar la apariencia de apertura, etcétera, etcétera. De eso no hay duda de que el mensaje de mi parte es ese, porque claramente tiene una intención de desmovilizar y claramente viene bien que esa incipiente manera de organizarse de los jóvenes pues mejor se diluya. Como para qué quiere el statu quo a unos necios y molestos muchachos que critican, y como para qué querría la organización de la sociedad, pero qué incómodo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta en ese sentido va precisamente para coincidir que en este caso hay una clara intención de que desde esa vía u otras, que también se pueden ver muy claramente y leer en varias columnas políticas, ¿no?, que bueno, se les deja de ver de dónde viene el patrocinio, pero que claramente te habla de que entre más se trata de desacreditar y de desmovilizar y de ridiculizar incluso a los jóvenes universitarios que han optado por organizarse y por expresarse críticamente, pues mejor le va al statu quo. Por eso me detuve ahora y digo, a ver, ciertamente el inciso B nos habla de algo relacionado con la televisora, pero yo tendría mis reservas sobre cómo abordar el tema de los jóvenes que decidieron acudir a ese programa y decidieron incorporarse a ese programa de televisión. Nos puede gustar o no, pero al final de cuentas creo, y también es una apuesta por la civilidad y por el respeto a la decisión del otro, que aunque no nos gusten muchos, ellos pensarán que pueden desde ahí ejercer una libre expresión que le pueda ayudar a sus propias causas y pensamientos. No creo que lo logren, ciertamente, porque el diseño está hecho para que acaben ridiculizados, y es injusto también para el movimiento del que formaron parte algunos de ellos, porque ya incluso ya no forman parte del movimiento, precisamente por el tipo de reacción que se causó y que me parece estuvo calculadísimo por quien los invitó a hacerlo. La carga de la responsabilidad mayor, en todo caso, me parece, sí le queda a quien decide ir o no ir a un lugar, asumiendo los costos que implica ir o no ir a un lugar, pero que al final de cuentas ellos en su libertad lo decidieron. Y yo no me iría más a este muy vigoroso ejercicio que decía Genaro Lozano, el joven que también conduce el programa, de bullying contra ellos. Bueno, a mí me parece que el problema principal no está necesariamente en ellos, que pensaron o creen que pueden desde ahí hacer alguna cosa positiva, porque al final de cuentas, pues supongo que lo hacen por esa razón, o por las razones que sean. Lo importante en todo caso está más bien en los pasos que se dan, efectivos, tristemente, para desmovilizar, para desacreditar, para disminuir, para debilitar, por esa vía o por otras vías, algo que ha dado muestras de mucho vigor y que ciertamente es lo más interesante que ha ocurrido en todo este año electoral. De tal suerte que esta parte de lo que ha sucedido tanto con Atolini o de Genaro Lozano o estos chicos que decidieron hacer lo que decidieron en algo que llevaba un riesgo y que ellos decidieron correr riesgo de tener críticas muy serias de sus otros colegas y de las demás personas que los han señalado muy severamente, en su balance de las cosas lo decidieron hacer. Y yo diría, ahí lo dejo. Me importa más destacar las evidencias de hacer cosas como invitar a los disidentes a formar parte orgánica de la televisora a la que han criticado, no con un propósito de apertura, porque si quisieran un propósito de apertura harían muchísimas otras cosas que desde luego no están pensando hacer jamás. Entonces, a mí me parece más interesante y más importante poner en evidencia precisamente las cuestiones que se han hecho en torno a este movimiento social universitario, pues como buen movimiento, por momentos disperso, por momentos caótico, por momentos luminoso, por momentos extraño, por momentos... Así es la movilidad social. ¿Por qué tendría que ser de otra manera cuando está incumpliendo algo que procede de las universidades,
que procede de la parte más vigorosa y luminosa de una sociedad, que son sus jóvenes. Y entonces yo decía otro día en el radio hablando de este tema, entre más mal hablan de los jóvenes del 132 en algunas columnas políticas, más los prestigian. Porque hay que ver quién escribe y qué se escribe acerca precisamente de esto, que técnicamente nos debería alegrar como sociedad. Nos debería parecer un signo muy positivo de la sociedad misma, que está tratando de sobreponerse a esta gran apatía nacional, sobreponerse a este pasmo nacional que nos tiene tantos muertos y tanta circunstancia de colapso institucional. Y son las expresiones que deberían ser valoradas, aquilatadas, precisamente para aspirar a estos caminos en donde los jóvenes universitarios puedan contagiar a otros sectores de la sociedad, a otras personas con un discurso fresco, imaginativo, como lo han demostrado a lo largo de este 2012. Por eso yo digo, quitémosle carga a los jóvenes que decidieron hacer lo que decidieron hacer y suerte, o no, ya en todo caso es un espacio muy reducido dentro del ámbito general de las comunicaciones lo que va a pasar ahí, y veamos más bien el trasfondo de esa invitación, que nos habla pues de las preocupaciones que hay en el statu quo, de que esos jóvenes se expresen, de que esos jóvenes afuera de la televisión han encontrado caminos de comunicación alternativos, a pesar de que hay un internet medio pinche en México, pero con ese internet pinche en México podemos tener precisamente expresiones como las de los jóvenes en el 132, que muy rápidamente se organizaron, muy rápidamente encontraron los canales de comunicación alternativos y han hecho cosas fantásticas. O sea, el video casero que hicieron para decir somos de la Ibero, pues técnicamente no les costó un peso, técnicamente no involucraba nada en términos de tener el uso del espectro nacional ni cosa que se le parezca. Fue imaginación, fue talento, fue ganas de estar y de decir y de no dejarse. Componentes fundamentales de una vocación democrática, que muchos quisieran que se diluyera, que desapareciera y que mejor quedara reducida a la ridiculización. Por eso me parece que el caso en cuestión nos debe llevar más bien a aquilatar lo luminoso de lo que se ha logrado y en todo caso convertirse en evidencia de que hay grandes poderes que no están viendo con muy buenos ojos precisamente esa voz crítica, que si bien puede tomar un camino X que resultó muy criticado y criticable, ahí está, en su dimensión, pero que ayer, por ejemplo, de otras maneras, con otros participantes en el mismo impulso vital de formar parte de esta discusión, fueron y se les plantaron a los legisladores. Y fueron y dijeron, a ver, explíquenme por qué ponen de presidente de la Comisión de Radio y Televisión a un apéndice de Televisa, a alguien que ciertamente tiene conocimiento técnico de la materia, pero que tiene no un claro, sino un clarísimo conflicto de interés. Esta parte del movimiento Yo Soy 132 entiende perfectamente el significado que tiene que las televisoras no solo hayan construido una candidatura presidencial, que ya es mucho decir, sino que han ido tomando espacios orgánicamente del poder político en México. Una expresión es la llamada telebancada, que no es otra cosa que el conjunto de personas vinculadas directísimamente con los intereses particulares, en este caso de la televisión, y que están sentados en los lugares que deberían ser ocupados por personas que representaran el interés general. No es que no tenga derecho a existir el interés particular, desde luego que sí. A lo que no tienen derecho es a, desde el interés particular, tomarse indebidamente los espacios del interés general. Ese es el gran tema. Y los chicos del 132 lo han entendido perfectamente. Han tenido una claridad notable desde la irrupción original de ellos
o de los que aquí están, porque seguramente acá habrá de todo, pero de los que se expresaron inicialmente sumándose a los chavos de la Ibero, diciendo sí, y si de democracia hablamos, el tema de los medios, el tema de la estructura de los medios, el tema del duopolio, el tema de la construcción de candidaturas políticas, el tema de la toma orgánica de espacios de poder público, la telebancada y otros lugares donde hay personeros de esos intereses particulares. ¿Qué más puede distorsionar que eso la vida democrática de un país? Entonces, ya me alargué mucho, fíjate, de inciso A al B, ya me metí en un rollo fenomenal. Es que al final de cuentas me parece que tenemos que aquilatar el significado y el alcance que tiene que los jóvenes universitarios en este país hayan decidido organizarse. Y que la expresión, desde luego siempre cabe la crítica, y qué bueno que también se les critique y que sean parte de la escena política y pública. El problema es cuando se deja ahí un tufillo en donde uno puede ver que hay unas ganas de que se diluyan, unas ganas de que se debiliten, unas ganas de que aparezcan incongruentes, unas ganas de que aparezcan chabacanos, ¿no? Y lejos, me parece, están, si nos atenemos a los capítulos estelares de esta historia del movimiento de meses, lejos están de ser chabacanos, lejos están de estar fuera de los grandes temas que precisamente debe esta sociedad cambiar. Uno de ellos, desde luego, el tema de los medios de comunicación. Así que se puede ver una cosa y la otra, y siguen siendo jóvenes universitarios los chavos que están finalmente sacudiendo de muchas maneras a una sociedad básicamente desarticulada, a una sociedad básicamente sin una cultura cívica de participación, porque venimos arrastrando al dinosaurio y ya viene de regreso o nunca se fue, porque el dinosaurio está entre nuestras venas al final de cuentas. Es un tema de ADN nacional, es un tema de cultura política. ¿Y cómo vamos a modificar nuestra propia cultura cívica y política? Bueno, pues entre otras cosas, con el debate público, con la información, con un conjunto de cosas que no están siendo insumos que la sociedad tenga a la mano. Si los que van a las universidades, que son privilegiados en una sociedad como la nuestra, tan desigual, tan abismalmente desigual, si los que van a las universidades son los que van a sacudir, pues buena noticia. Y lejos de contribuir a que estas querellas, que al final de cuentas forman parte de las reacciones que se generaron en los últimos días, le den la razón a quienes las provocan, me parece que el punto aquí, sobre todo desde las aulas universitarias, es aquilatar el valor de la organización estudiantil universitaria, que desde luego es un brazo fundamental para una sociedad como la nuestra. Así que en el inciso B mi respuesta era limitada.